A la selecta audiencia que nos honra con su atención, les saludamos muy respetablemente, deseando que usted se encuentre bien. Y sobre todo porque Dios nos da la oportunidad de volver a escuchar un mensaje de esperanza y un mensaje de oportunidad, la cual hoy tenemos el honor de poder compartirlo a cada uno de ustedes. En los siguientes minutos vamos a estar hablando de la vida de un hombre, la cual nos va a enseñar cosas extraordinarias y cómo Dios tiene una nueva oportunidad para cada uno de nosotros. Leemos en el capítulo 41, verso 40 de Génesis: Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Quiero empezar a hablarle de una de las historias más conocidas de la Biblia, que es la historia de José. Y es que su desarrollo se asemeja muy bien al desarrollo de una película, con una trama que resulta extraordinaria. Es la historia de un joven odiado por sus hermanos mayores, y a causa de ello fue vendido como un esclavo. Y si esto fuera todavía más triste, lo terrible es que fue encarcelado injustamente por no aceptar las provocaciones de la esposa de su jefe, de su amo, y esto lo llevó a ser condenado a vivir privado de su libertad. Después de tantas penurias, finalmente, José llegó a ser un hombre importante, y como usted lo acaba de escuchar en el verso que acaba de leer, segundo en el poder en el reino egipcio. Solo el faraón era más importante que José, pero era necesario que José pasara por todas estas tribulaciones para llegar hasta donde llegó. ¿Significa que debemos de sufrir para poder lograr nuestros sueños y nuestros planes? Quédese conmigo en estos minutos y vamos a responder a esta interesante pregunta. Hoy Dios nos mueve a mostrarle a un Dios que tiene los mejores planes para cada uno de nosotros. Pero escuche bien, somos nosotros quienes por nuestras decisiones, por nuestra inexperiencia, por nuestras locuras, por nuestra vanidad, muchas veces arruinamos lo que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, a pesar de ello, Dios nos puede dar una nueva oportunidad. Hoy usted puede tener la seguridad de que no todo está perdido, sino hay una nueva oportunidad. Quédese conmigo, por favor. Lo primero que usted debe de saber, o quizás recordar, es que Dios quiere su felicidad. No olvide esto. El plan de Dios jamás fue que usted sufriera, llorara, que viviera estresado por las deudas, que viviera frustrado por los problemas en su familia. Jamás ha sido el plan de Dios para usted en esa dirección. Y es que no hay nada más hermoso para Dios que verlo usted contento, verlo sonreír, que usted tenga una vida en plenitud. Dios a cada uno de nosotros nos dio y nos ha dado la oportunidad para vivir de esa manera. Es por ello que Él elaboró un plan, y su plan es el mejor. En el profeta Isaías, capítulo 55, verso 9, este profeta escribe: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Se da cuenta? Esto es maravilloso.
Los caminos de Dios son mejores que nuestros caminos. De tal manera que usted y yo tenemos que aprender a quitarnos ese prejuicio, ese miedo a seguir el camino de Dios. ¿Por qué? Porque el camino de Dios siempre será mejor, superior que los que nosotros mismos podamos elaborar. Jeremías también en el capítulo 29, versículo 11, habla de los pensamientos que Dios tiene acerca de usted, que son pensamientos de paz y no de mal, para darle el fin que espera. Existen personas que les da miedo seguir a Jesús, que piensan que cuando se encuentren y sigan con Jesús, todo va a cambiar, que va a perder sus amigos, que va a perder el prestigio, que va a perder el trabajo. Pero se olvidan que solo en Dios podemos encontrar un camino mejor. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué planes tiene usted? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Cuáles son sus metas personales que tanto ha construido, que tanto ha añorado? Hoy usted debe saber que sus planes seguramente son buenos, excelentes, pero tengo que decirle con todo respeto que no son los mejores. Usted puede trabajar mucho, puede luchar, esforzarse, pero hasta donde podemos lograr llegar es a algo bueno. Pero solos encaminado con Dios llegaremos a algo mejor que lo bueno. Hoy Dios le dice a través de su servidor, no corra tras sus propios planes. Yo tengo planes mejores que los suyos. Planes buenos. Retomando entonces la vida de José, vemos y analizamos que el plan de Dios es mucho mejor que los nuestros, sea cual sea. Usted puede ser una excelente persona. No ha sido una persona conflictiva, no ha sido una persona que ha generado problemas en su entorno. Es trabajadora, es responsable. A pesar de eso, sus planes siguen estando por debajo a los planes de Dios. No olvide, los planes de Dios son mejores. El nacimiento de José, ahora vamos al personaje de la Biblia, fue un milagro. La mamá de José no podía concebir hijo. Y ahí la gracia y la misericordia de Dios interviene, provocando que la mamá de José, llamada Raquel, pudiera dar a luz a José, el personaje. Este José era el 11º hijo de su padre. Significa que habían 10 hermanos más grandes que él al momento que él naciera. Cuando José nace, viene una tragedia, y es que muere Raquel, la mamá. Quiero que vaya entendiendo el entorno de José. Ya vimos que fue un milagro. Luego que nace en un hogar extenso, y cuando su mamá tiene a su último hijo, a su segundo hijo, hablo de Raquel, en el momento de que tiene a su hermano Benjamín, hablo de José, la mamá muere. Entonces yo quiero que vea que esta explicación que le estoy dando nos hace entender el cariño especial que le tenía Jacob, que era su papá, a José. Y la Biblia lo dice, Jacob amaba mucho a José. Entonces podemos aquí aprender algo interesante. Todos los nacimientos son un milagro de Dios. Hoy yo tengo que decirle que usted, querido oyente,
no nació por casualidad. Cuando le dicen a usted o le cuentan, tú naciste natural, no hubo problema, pero allí hubo un milagro. Que ni el médico o que sus padres no se enteraron, esa es otra cosa. Pero cada nacimiento es un milagro de Dios. ¿Por qué es un milagro de Dios? Porque no nacemos por casualidad. Si usted investigara cuántos niños mueren o no logran nacer, usted se daría cuenta que usted no nació por casualidad. Es posible que en algún momento de su vida haya tenido o haya sentido que no hay un plan para su vida, que su vida no tiene valor. Pero hoy vengo de parte de Dios a decirle con seguridad que su vida es especial, primero porque es un milagro de Dios y segundo porque Dios tiene un plan especial para usted. No importa cuál haya sido el entorno de su nacimiento, no importa quiénes hayan sido sus padres, su nacimiento fue un milagro porque Dios tiene un plan para usted. Ahora solo falta un detalle. ¿Sabe cuál es? Hay que descubrirlo. Retomando la vida de José, como Jacob amaba a José, esto causó celos en los hermanos mayores. Y eso es lógico y entendible. José no tenía la culpa de que su padre le amara más. Era Jacob el responsable de provocar ese ambiente nada saludable entre José y sus hermanos. La Biblia dice en Génesis 37:3 que Jacob le regaló una túnica de colores a José y a los otros no les regaló nada. Y esto provocó que cuando sus hermanos vieran ese detalle, entendían que Jacob prefería abiertamente a José más que los otros hijos, y entonces eso provocó odio hacia José y lo aborrecían. Y no podían tener una relación pacífica los hermanos con José. Y note que hasta en este momento que le estoy contando la historia, José no tiene nada que ver y no es responsable de lo que está sucediendo. Pero sin embargo, la Biblia dice que Dios un día le muestra en sueños los planes grandes que él tenía para José. En 2 sueños José ve la manera extraordinaria en que Dios quiere dirigir su vida. Los sueños eran de Dios. No era una invención de José. Era Dios quien le está mostrando a José qué planes y sueños tenía para él. Lamentablemente, José peca de inexperto y su juventud le hace descontrolar su emotividad y va y le cuenta ese sueño a sus hermanos y a su padre. Al tener esos sueños, muy probablemente José quiso demostrarle a sus hermanos que tal vez no debían de odiarlo ni aborrecerlo, porque él llegaría a ser alguien importante sobre ellos. Pero eso solo José lo entendía, los demás no. Su juventud lo motivó a contarlo sin medir sus palabras. Se envaneció y le contó su sueño hasta su papá Jacob, que siempre lo consentía. Y esto provocó un gran problema. Jacob vio que lo que había hecho José no era nada correcto. Y en Génesis 37:10 dice que su padre lo reprendió, lo regañó. Se lo leo, dice: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Note que su padre no aceptó porque no entendió el sueño. Entonces José puso esa gota que derramó el vaso y este se encargó de que sus hermanos lo odiaran más y le tuvieran envidia, que finalmente llegaran a hacer lo que hicieron, según lo que registra Génesis capítulo 37, que lo metieron a un pozo y que después lo vendieron.
Entonces, ¿qué podemos aprender de este pensamiento que acabo de compartirle? Dios, ya hemos aprendido, Dios tiene los mejores planes para cada uno de nosotros, para usted. Y es que Dios nos ama mucho y quiere siempre lo mejor. Sin embargo, muchas veces somos nosotros los que arruinamos los planes de Dios. José nos enseña que nosotros, por nuestra inexperiencia, por nuestra vanidad, por adelantarnos, por pretender mejorar lo que Dios está haciendo, arruinamos los planes de Dios. ¿Qué necesidad tenía José de contar esos sueños tan extraordinarios a sus hermanos, sabiendo José que sus hermanos lo odiaban y eso iba a provocar más odio y más envidia? La inexperiencia. Y así pasa muchas veces. Nosotros hemos tomado decisiones en nuestra vida por nuestra inexperiencia, por nuestra vanidad, por creer que nosotros sí la podemos hacer. Y entonces todas esas decisiones nos han metido en problemas. Y eso ha marcado nuestra vida de tal manera que no somos felices. Y vemos cada día más lejos el cumplimiento de nuestras metas y sueños. Entonces vemos cómo los planes de José empiezan a enredarse. ¿Cómo es que algo bueno que viene de parte de Dios, cuando no es bien dirigido, cuando no hay prudencia, cuando no hay sabiduría, cuando hay insensatez, cuando no hay diligencia, empieza a enredarse todo? Y eso es la condición de José, y pudiera ser que fueran su condición, querido oyente. Que Dios le ha dicho y Dios le ha prometido algo de niño, de joven, pero resulta ser que sus decisiones, basado en su insensatez, en su inexperiencia, en su orgullo, le ha llevado a enredar esos planes, y ahora usted se siente frustrado, como se sentía José en esa cisterna, como se sintió José cuando él mismo vio que sus hermanos lo vendieron y no tuvieron misericordia de él. José descubrió con lágrimas que no debió alimentar el odio de sus hermanos con su actitud vanidosa. José fue vendido como un esclavo a los egipcios. La historia es conocida. A pesar de ser esclavo, José permaneció fiel y por ello Dios lo bendijo. Y sí, ser esclavo es una realidad triste, pero José llegó a estar encarcelado, pero fue fiel. Privado de libertad, pero fue fiel. Porque donde él iba, Dios estaba con él. No hay cárcel ni esclavitud en la vida que pueda impedir que Dios no vaya en nuestra búsqueda. Puede ser que por sus mismas decisiones hoy usted esté viviendo una vida triste, lejos de su familia, esclavizado por las cosas de esta vida, preso de los vicios. Pero a pesar de todo, Dios le bendice porque le da la vida. Dios les está cuidando a sus hijos. Estoy seguro que pudiera ser que sea usted alguien que por sus mismas decisiones hoy esté viviendo días muy tristes en su vida, esclavizado por vicios, por las deudas, por los problemas en su casa, hasta de una enfermedad. Yo quiero decirle que Dios está con usted y por eso es que está propiciando este momento para que usted se dé cuenta de lo que está pasando. Ahora bien, quiero terminar diciéndoles que los planes, por muy enredados que estén, pueden ser restaurados. No todo está perdido.
cuando todos sus sueños, planes y metas están empolvados y sin posibilidad alguna de que se concreten, porque humanamente es imposible, esta historia de José nos enseña que lo imposible es posible. ¿Cuántas noches de lágrimas y de lamentos habrá tenido José? ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que José entendiera que tenía que cambiar de actitud? Dios podría haber cumplido sus sueños maravillosos de otra manera y de mil formas, porque Dios es Dios, y sin embargo José tuvo que sufrir sudor y hasta sangre por hacer las cosas a su manera. La Biblia dice que después de años en la cárcel, 2 compañeros de prisión tuvieron sueños y José los interpretó a los 2. Sin embargo, uno de ellos, el copero del faraón, le prometió que estando libre se acordaría de José y le ayudaría a salir. Usted puede leerlo en Génesis 40. Pero este se olvidó de José y pasó más tiempo en la cárcel. Un día el faraón tuvo un sueño y necesitaba un intérprete, y ahí fue donde el copero se acuerda de José. 30 años después, alguien tocó la puerta de la celda y le dijo: toma una ducha, afeítate, porque vas a ver al faraón. José interpretó el sueño y le aconsejó lo que debía de hacer para enfrentar la hambruna, y en reconocimiento de esto, el faraón le puso por sobre la casa de Egipto, que es el versículo donde leemos. Yo estoy terminando. No hay lugar difícil de donde Dios nos pueda sacar. ¿Está en una cárcel hoy? Hace todo lo que está en sus manos y no puede salir de los problemas con su cónyuge, con sus hijos, con sus finanzas. Sus hijos no están bien y ni el psicólogo puede darle un consejo certero. Hoy quiero decirle, solo Dios puede hacer lo que es imposible para el hombre. No importa cuántos años hayan pasado, no importa dónde esté ahora, Dios quiere darle una nueva oportunidad. No importa si fue por su culpa o por la culpa de otros que hoy vive frustrado. Es posible que por la envidia y el odio de sus amigos, familiares, sus jefes, hoy viva frustrado. Pero hoy usted puede tener la seguridad de que Dios le quiere dar una nueva oportunidad para cumplir sus metas y sueños. Esos sueños que Él puso en su corazón y que por algún motivo no se pudieron concretizar. Puede ver a José llorando cada noche en su soledad, arrepintiéndose quizás de haber dicho: ¿por qué le conté mis sueños a las personas equivocadas? Culpándose de su inexperiencia, culpándose de su vanidad, de su orgullo. Sin embargo, todo eso le llevó a reflexionar y a madurar. Y hoy, aunque en la cárcel tenía la seguridad que Dios le ayudaría, ¿cómo? Pues él no lo sabía y quizás ni lo esperaba. Y ahí en medio de esas cadenas y suciedad, un día Dios le dio una nueva oportunidad, lo sacó de la cárcel, le hizo libre y lo bendijo en abundancia. Y esta es una historia increíble. De tal manera que hoy termino diciéndole, de la misma manera que Dios le dio una oportunidad a José, hoy Dios quiere darle una nueva oportunidad a usted.